Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Pérez, soy una militante por los derechos de las personas privadas de la libertad, liberados y liberadas. Voy a dar la clase en esta temática del Seminario de Igualdad y No Discriminación y al finalizar la ponencia pretendo que tengan una mirada sobre lo que pasa realmente en las cárceles de nuestro país y la violación sistemática de los derechos de quienes hoy están en prisión. Todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto los tratados internacionales que hemos suscrito como país, como nuestra propia Constitución, nos hablan sobre las garantías que se deben mantener mediante en la privación de la libertad. Así, el artículo 18 nos explica que las cárceles van a ser sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo de los detenidos. O sea, que entendemos que serán habitables y que trabajen para la inclusión social y laboral. La ley ejecutiva, la ley de la pena privativa de la libertad, la ley madre, la 24.670, también hace mención al respeto de las personas privadas de la libertad y mantener sus garantías para procurar la adecuada reinserción social. También habla de un tratamiento interdisciplinario. Y acá vemos lo que son las cárceles sanas y limpias. Esta es una foto de una unidad, no importa el número, pero es una unidad de la provincia de Buenos Aires, donde abunda la limpieza y las condiciones de detención son totalmente contrarias a lo que expresa nuestra Constitución. Los problemas de hacinamiento que tenemos y de la cantidad de roedores, de insectos, hacen que sean totalmente inhabilitables y totalmente indignas para llevar una adecuada reinserción social. Las teorías criminológicas muy viejas tienen como objeto o han tenido como objeto hacer que el delincuente sea una persona o un sujeto con deficiencias. Entre los ejemplos más comunes es el famoso caso del petizo orejudo, donde se determinaba que determinadas características, nariz ancha, orejas en asa, eran más propensos a cometer delitos y no se tenía una mirada desde lo humano, es decir, desde el contexto donde se ha desarrollado la persona. Estas teorías, si bien se han dejado de usar, no quiere decir que se hayan extinguido y que todavía están en los pensamientos de nuestra sociedad. La pregunta, ¿para qué se castiga y cuál es el sistema o el sentido de darle a la cárcel una verdadera reforma o repensar a la persona que ha cometido un delito para que luego vuelva a convivir a la sociedad como una persona con posibilidades para incluirse laboral, social? Bueno, todavía están en discusiones y es evidente que el fracaso de este sistema punitivo que actualmente tenemos. Todas las estadísticas hoy están un poco más altas, estamos cerca de los 120.000 personas detenidas. Esto lo pueden encontrar en el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena. Está puesta la del 2018, la del 2019 todavía no se ha terminado, pero se puede ver que un creciente aumento en la curva punitivista, y esto ha tenido que ver con las reformas tanto de la ley 24.660, con la reforma de la llamada ley Pietri, el agravamiento de las condenas, como también los métodos de flagrancia que se utilizan acá en Cava y en la provincia de Buenos Aires. Contrario a lo que se expresa, se dice y el sentido de la sociedad piensa, nuestra población detenida son en su mayoría varones, menores de 35 años, la mayor parte argentina, el 94% es de argentinos, siendo que hay una mirada social que cree que la población extranjera es abundante en nuestras prisiones. Y como dato más relevante es el estudio alcanzado por la población.
el 67% de la población privada de la libertad ha completado sus estudios primarios. Y esto demuestra la ausencia del Estado antes de llegar a la prisión, tanto del Estado como también la ausencia de todos los mecanismos que tiene el Estado para tratar o trabajar en la inclusión de los sectores más humildes. Vemos una curva en la prisionalización, esto es lo que decía, que esta curva va continuamente ascendiendo en tanto a las privaciones de libertad, ¿no? Y esto tiene que ver con las reformas. La 24660 decía que es la ley madre o la ley básica que rige a nivel federal, a pesar de que cada provincia ha tenido que adherir o no a esta ley. Y nos habla de los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, donde dice que el único derecho que está restringido es la privación de deambular libremente, y que esta privación va a estar siempre sujeta al control judicial. Será el juez de ejecución o el juez del tribunal quien va a tener que velar para que se cumplan todas las garantías constitucionales. En las cárceles, como veíamos en la foto, evidentemente los jueces no están yendo a las cárceles, sino no tendrían estas condiciones tan indignas. Entre los derechos, el único derecho restringido es la privación de la libertad, y los derechos que deberían asegurarse, y digo deberían porque no están asegurados, son la salud, el trabajo y la educación. También teniendo esto como propuesta para una verdadera inclusión social y laboral al agotamiento de la condena. Se han trabajado desde diferentes lados presentación de proyectos que tienen que ver para insertar laboralmente, y todos han perdido estados parlamentarios, como por ejemplo la propuesta de cupo laboral. No se ha llegado, han perdido estados parlamentarios, se han vuelto a presentar, sin embargo no existen, y sabemos que uno de los problemas más grandes que hay cuando uno recupera la libertad es el tema del antecedente penal. Hoy se suplen bajo las cooperativas, pero la verdad que no hay una respuesta desde el Estado para trabajar en esta problemática. Bueno, la ley dice que constituye un derecho, y acá hay una pequeña trampita donde dice que es un derecho y un deber del interno. La persona privada de la libertad no ha perdido el derecho al trabajo, por lo tanto no es un deber, sino es un derecho que tiene que ejercer. Y que no será a modo de castigos, no será denigrante, y que tendrá que ser remunerados. Si algunos recuerdan un famoso debate que hubo sobre que los privados de la libertad ganaban más que un jubilado, ganaban más que son todas versiones incoherentes, porque lo que un privado de la libertad debería por ley cobrar por la tarea asignada, cobrar el salario, es el salario mínimo vital y móvil, con todos los descuentos sociales que la ley de trabajo establece. Como dijimos, la 24660 es la ley madre, y algunas provincias han modificado, siempre trabajando más en los derechos de las personas privadas de la libertad, como por ejemplo la ley 12.256, que es la que rige en materia de ejecución penal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Acá también nos habla del trabajo carcelario. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, los talleres laborales son o ad honorem o cobran un salario mal llamado peculio, que ronda actualmente en los 150 pesos anuales, 200 pesos anuales si te llevas bien con el director de la unidad. Lo que vemos es una violación constante a la ley de trabajo, pero también a la ley de ejecución de la pena, y sobre todo una violación constante de nuestra Constitución. Esto ha llevado a muchísima corrupción. Uno de los graves problemas que tienen las cárceles es la corrupción,
tras que, entendiendo que detrás del muro es como un país aparte, donde ni la sociedad se interesa, ni los jueces se interesan, y lleva a un sistema bastante corrupto, difícil de desarmar y difícil de denunciar también. No solamente en el tema laboral, sino en todas las violaciones que existen a nivel estructura del servicio, de los diferentes servicios penitenciarios. No tomamos como ejemplo el bonaerense, pero esto no es diferente en cualquier unidad penal provincial y tampoco en el ámbito federal. Bueno, siguiendo con el tema laboral, las estadísticas, estas estadísticas, primero para aclarar, son del ámbito federal. No está registrada la totalidad de las prisiones. Pero nos dicen que el 40% o el 43% está desocupado, un 39% está trabajando registradamente y de ese 39% es un tiempo parcial y un 18% a tiempo completo. ¿Qué son los talleres que hay dentro de tiempo completo y los talleres que tienen que ver con elaboración de alimentos que se van a consumir en las unidades, o los talleres textiles? Y en esto me voy a detener en el tema de los trabajos para las cárceles de mujeres, que son totalmente estereotipados, donde todavía lo único que se les enseña es hacer muñecos, hacer elementos en fibro fácil, algunos talleres que tienen que ver con bordados. No hay otro tipo de trabajo que después vaya a procurar una verdadera inserción laboral al recuperar la privación, al recuperar la libertad, ¿no? Y decimos que son estereotipados en tanto la clasificación del servicio penitenciario y los roles que en el caso de las mujeres le va a otorgar tienen que ver con los roles de ama de casa, de limpieza y de ciertas tareas que son para las mujeres, como que las mujeres estamos limitados solamente en nuestro rol del ámbito de la casa, ¿no? Después el trabajo no registrado es el trabajo de limpieza, la limpieza del pabellón, la limpieza del área donde se desenvuelve el servicio penitenciario, o sea, ningún trabajo que vaya a dotar de alguna habilidad importante para el momento de recuperar la libertad pueda acceder a una oferta laboral, por ejemplo, como podría ser prepararlos en el ámbito de la computación o de otras tareas. Volviendo a las estadísticas, no hay capacitaciones ni tampoco hay talleres, esto es lo que venía diciendo, que nos den o que provean a quienes están privados de la libertad alguna habilidad que después puedan desenvolverse. El tema de la limpieza, ¿cuál sería la capacitación que brinda en este momento el servicio? Aprender a limpiar o pasar un trapo de piso. Y esto se ve mucho en las unidades provinciales en el interior de nuestro país, donde, por ejemplo, en lugares que podría tener la producción de tambos o de chacinados, podría ser un recurso valedero al momento de recuperar la libertad, esos talleres no se dan afuera y sí se dan en el ámbito cercano acá, o sea, alguien que va a vivir en el Congreso o cerca de la zona de Congreso va a aprender a hacer un chacinado o a criar chanchos y va a ser bastante dificultoso que pueda desenvolverse viviendo en la capital federal, ¿no? Así las resistencias o la lucha de quienes han pasado por encierro y quienes hemos pasado por encierro, como es mi caso, y digo la lucha para poder hacer valer nuestros derechos, fue un ámbito muy importante que fue la creación del Sindicato de Trabajadores Unidos Privados de la Libertad.
Esto que tampoco está restringido, uno de los derechos que no está restringido es el ámbito gremial. Esto permitió que en el ámbito de las cárceles federales se contemple que se les realicen los aportes a quienes están trabajando, que se les dé la carga social y que tengan condiciones y los elementos necesarios para determinados trabajos, como la recolección de basura, que tengan guantes, o quienes están en los lugares de limpieza, como los lavaderos, puedan tener algún tipo de protección. Si seguimos hablando de trabajo, el mayor problema que tenemos al recuperar la libertad es el certificado de antecedentes penales, que esto es importante destacar, que quienes están admitidos por la ley de antecedentes penales para solicitarlo son los poderes del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en cualquier oferta laboral te hacen ir con el antecedente penal o con el certificado de antecedente penal, lo que también sería discriminatorio y violatorio, ¿no? Dejando o cerrando las puertas para cualquier inclusión laboral de aquella persona que ha pasado por encierro y poniendo prácticamente impidiéndole trabajar o acceder a algún tipo de trabajo digno. Si bien lo habíamos dicho que se han presentado muchos proyectos, todos han perdido estado parlamentario, y las provincias que han adherido al cupo laboral, como la provincia de Buenos Aires, no han adherido los municipios, y hoy las agrupaciones que trabajamos por los derechos de las personas privadas de la libertad seguimos insistiendo para que adhieran a la ley de cupo. En el caso de la provincia de Buenos Aires o en el caso de la ley provincial de Río Negro, estos cupos están dentro de la misma ley de ejecución de la pena, sin embargo no se cumplen. Ese 2%, 3% no han firmado, y por lo tanto no se registran las personas privadas de la libertad, justamente por los antecedentes penales. Uno de los mayores problemas que tenemos, que quien pide antecedentes penales es el propio Estado para ingresar a un empleo público, ¿no? Y entonces, bueno, estamos trabajando en la modificación de esta ley. Hoy, con el tema de la pandemia, las cárceles han estado en todos los medios a raíz de la noticia de los reclamos producidos en la cárcel de Devoto, y la sociedad en general y los medios de comunicación y las políticas le han dado una mirada a la cárcel, algo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo: las condiciones de desigualdad, las condiciones masivas de encarcelamiento, las condiciones de detención donde se encuentran las personas privadas de la libertad. Pero esto se vio totalmente agravado y colapsado con la actual pandemia, ¿no? Donde el sistema de salud penitenciario por el momento ha desbordado totalmente. Ya venía desbordado, pero bueno, se ha hecho público, porque si no, las condiciones de detención hablamos solamente los que trabajamos en las cárceles o los que acompañamos la detención y que creemos que otro tipo de sistema alternativo a la prisión, o por lo menos en las condenas más duras, prisiones que puedan darle dignidad a quien está detenido. Hablando con el tema de salud, hay una ley específica, que es un tratado internacional, que es el Juramento de Atenas, que es el que insta a todo el personal de salud a trabajar y le da las pautas cómo hay que trabajar en el tema de salud en las cárceles. Este tratamiento este juramento de Atenas muy lejos está de cumplirse, no por la pandemia, sino en general. La desatención de salud es extremada, los lugares de alojamiento, los hospitales
penitenciarios están totalmente abandonados desde hace muchísimo tiempo. Eh, hay un grave problema en la provincia de Buenos Aires, que es la cantidad de médicos y la mal distribución de los médicos. Profesiones como odontología o otorrinos no existen. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la unidad de mujeres que aloja a mujeres con niños no haya pediatras, o en las unidades, y mucho menos cuando hablamos de la población trans, ¿no? Médicos especializados para la hormonización no existen. Y el único remedio que hay es una pastillita llamada la milagrosa, porque si se te cae el pelo te la dan, y si tenés un problema de riñón también te surge efecto, ¿no? La ley exige que deben ser suministrados sin cargo. Sin embargo, se sabe, por lo que declaran los chicos, las personas privadas de la libertad, que hay un tráfico para la atención, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para que te saquen al médico, para que te envíen a un hospital cuando hay algunas afecciones más complejas. Pero la ley ley 24660, hace un apartado especial en salud y obliga al servicio penitenciario, a los diferentes servicios penitenciarios, a darle una asistencia médica integral. Entre los graves problemas de salud en general que tenemos, bueno, la pandemia vio colapsado todo esto. Al tener condiciones indignas, al estar las personas en lugares muy húmedos, muy oscuros y todo, los brotes de epidemias como la tuberculosis matan más que, en este caso, el virus, el COVID, ¿no? A pesar de que, bueno, hoy con COVID tenemos varias unidades, como puede ser Devoto, que tiene en este momento casi 18 infectados, Corrientes con un total de 60 personas infectadas, las cuales se las apartó y se las aisló, y no tuvieron mejor opción que llevarlas a un taller en desuso de carpintería y están durmiendo en el piso, ¿no? Pero de todo esto, los medios públicos no se han hecho eco durante los años que venimos reclamando sobre condiciones necesarias para la atención de la privación de la libertad. Es un poco hablar acá de cómo se distorsionan los medios, ¿no? Cómo distorsionan los medios, lo que es el tema de salud. Por eso pongo como ejemplo en esta placa cuando se hablaba de una cirugía estética a un detenido. Este detenido era una persona que había producido daños muy graves y que estaba con una condena a perpetua. Sin embargo, cuando comenzó con un tratamiento, con la atención de un psicólogo, una psicóloga, entre todas las cosas que expresó, uno de los mayores problemas fue que él decía que había sufrido desde muy chico una herida en la cara, y a partir de ahí se lo había dejado de identificar con el nombre, sino había tenido el apodo de cara cortada, lo que esto le traía burlas desde muy chico con todo su entorno. Esta médica recomienda en este caso al ministro de Salud de la provincia de Mendoza, que la cirugía, que no era una estética, sino que, porque a su vez esta cirugía tenía un problema en el labio, de tipo labio leporino, iba a ayudar, primero porque había toda una parte médica que le estaba complicando el respirar a raíz de su herida tan grande, y que recomendaba que a su vez esto iba a trabajar sobre repensarse desde otro lado como persona. Y fue así que se produjo la cirugía, con una operación mediática muy grande y con mucha resistencia de diferentes partes de la sociedad. Pueden buscar el diario, y con un tratamiento mediático donde
se usó también políticamente para pegarle a quien en ese momento era el ministro de Salud. Lo cierto es que realizada la operación, que se pudo hacer, esta persona, este temible delincuente entre comillas, empezó a tener mejor trato, empezó a ir al colegio. Hoy sigue detenido, pero es un estudiante avanzado, con proyectos, e incluso ha podido, se ha casado en la cárcel. O sea, esta cirugía fue una de las cosas que hizo que cambiara su modo de pensarse como ser humano. Todos los medios procuran, se pudo ver muy claramente con esto de la pandemia, lo de sueltan o liberan a 300, 500, 1000 y pico de usando delincuentes, violadores y asesinos. Como medio etapa en los noticieros, cambiabas de canal y estaban todos los noticieros. La realidad es que no era cierto, la realidad es que tomaban casos de personas que habían salido y lo computaban como que habían salido por COVID, y la realidad es que ya estaban en detención, estaban en libertad desde hacía mucho tiempo, o incluso estaban saliendo con condicional o con alguna salida transitoria, pero se los metió todos como COVID. Y esto de los delincuentes, los asesinos seriales y los violadores, puesto para generar un pánico en la sociedad, que tuvo como reacción un cacerolazo que llevó como consecuencia que hoy estuvieran casi limitada y casi ni produciéndose los arrestos domiciliarios de aquellas personas mayores de 60 con problemas graves de salud pulmonar, y que son las más afectadas con el tema del COVID, ¿no? Este pánico social no nos deja afuera como sociedad, y deberíamos empezar a repensarnos cuál es la mirada que nosotros queremos para quién ha cometido un delito, qué tipo cómo pensamos que esa persona, después de llevar años violentada en un sistema donde la violencia es diaria y constante, cómo esa persona pretendemos que se vaya a reinsertar. Ahí yo voy a dejar algunos videos de otros modelos que realmente están dando mejor resultado que lo que nosotros tenemos en términos de reincidencia. Como también van a poder ver algunos videos que se les va a acercar para ver la violencia estatal, violencia que muy pocas veces ocupa las notas principales de los periódicos, como también de los medios masivos de comunicación. En tema de estudio, en mi opinión, el estudio es realmente la verdadera inclusión para poder repensarse desde otro lado. Es quien le va a dar la posibilidad a través del estudio. Por eso garantizar la educación en contexto de encierro es repensar una nueva persona. Me parece importantísimo los avances que hay en educación universitaria. Si bien hoy la educación primaria y secundaria es obligatorio en el ámbito federal y a nivel nacional también, no todas las cárceles cuentan con el acceso a una universidad o a un nivel universitario, y tampoco terciario. La Ley de Educación en Contexto de Encierro, la 26.693, que ratifica lo que hace la 24.660 en su apartado, habla de un estímulo educativo. Lo importante de esto que esta iniciación, cuando se empezó a trabajar el proyecto de Ley de Educación en Contexto de Encierro, fue algo que salió desde alumnos de la universidad en el programa UBA 22 de la cárcel de Villa Devoto. Establece una especie de estímulo. Se pensaba en ese momento cómo acompañar a aquellos que fueran
que hubieran terminado la secundaria y que pudieran incluirse en el ámbito universitario. Y era como una especie de, cómo los atraemos a estudiar, y salió esta ley que se trabajó y la trabajamos y la militamos en varias organizaciones, donde se le da un estímulo a quien completa un ciclo. Y cuando hablamos de completar un ciclo es terminar la primaria o terminar la secundaria, o incluso cursar 6-7 materias por año, y entonces va a lograr un día menos de prisión o 2. Una de las fallas que tiene esta ley es que queda como última observación, no plantea un estímulo por tanto de estudio, por tantas materias, tantos días de reducción de pena. Queda a la mirada del juez. Y lo que vemos es que, por ejemplo, con 3 años de una carrera universitaria se le da un día. O que un juez exija que en un año rinda 12 materias universitarias, lo cual es imposible, ¿no? Pensando en el lugar donde primero es imposible afuera también, ¿no? Y pensando que en el lugar donde va a estudiar esta persona, que es en el pabellón, con los ruidos, conviviendo con 180, 200 personas en un mismo lugar, va a tener que hacerse su espacio y su concentración para poder estudiar una materia, o por lo menos leer profundamente un texto. Hoy la ley de estímulo educativo es una ley nacional, 26.206. No, hay algunas provincias que no han adherido a esta ley, y estamos trabajando para que así lo hagan. Pero las que adhirieron, ahí tienen escrita cuáles son las modificaciones que plantea o el estímulo que va. A lo cual esto aumentó muchísimo la matrícula en el ámbito terciario y universitario, y tenemos graduados ya, sobre todo en las carreras de abogacía que dicta la UBA. El IUTMA también empezó hace muy poco a dictar las 4 carreras, la licenciatura y las licenciaturas de Historia y el profesorado de Historia, con un total aproximado de 400 alumnos en Marcos Paz, y con muchas expectativas de seguir creciendo, ¿no? Bueno, continuando con la charla, nuestra República Argentina ha suscrito la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. De hecho, se han formado el Comité Nacional y los diferentes comités provincial, donde algunas provincias ya han adherido, porque está totalmente prohibida el tema de la tortura. Lo cual, esto que esté prohibida no significa que no ocurra. Como vemos, estas prácticas que son sistemáticas de torturas y vejámenes a la dignidad de las personas privadas de la libertad, históricamente se vienen denunciando desde numerosos organismos que trabajamos en los contextos de encierro. Lo que pasa que quedan invisibilizados estos actos y se pierde el seguimiento de las causas que se inician contra la violencia institucional por otras noticias, y quedan totalmente invisibilizados. Pero la realidad es que hoy en nuestras cárceles se tortura, hoy en nuestras cárceles existe el submarino, como se aplicaba en la época de la tortura, de la dictadura, existen los vejámenes continuos. Para esto, como una forma de trabajar o de entender que la fuerza penitenciaria esté un poco más observada por la sociedad en general y por los organismos de contralor, se han presentado numerosos proyectos que tienen que ver con la desmilitarización del servicio penitenciario, recordando que el servicio penitenciario es una fuerza cuasi militarizada, donde la jerarquía y la verticalidad del sistema impide los controles desde la sociedad civil. Estos proyectos han ido
han perdido la mayoría de estados parlamentarios, se han vuelto a levantar, pero la cárcel sigue siendo una no preocupación de la sociedad. Entre los proyectos que se han presentado desde las acciones de las diferentes organizaciones sociales, tienen que ver con el derecho al voto. El derecho al voto en Cava está sancionado, se ganó con varios intentos y proyectos que salieron de los centros universitarios de voto, y hoy en la ciudad de Buenos Aires está el derecho al voto, también en la provincia de Buenos Aires, en algunas provincias, en la mayoría de las provincias está el derecho al voto de las personas procesadas, pero no así de los condenados, que también infringiría nuestra Constitución, en tanto que la persona procesada o condenada no pierde su calidad de ciudadano o ciudadana argentina. Vamos a poner, para que vean y para que puedan observar algunas tasas que lo que hacen algunas estadísticas, que lo que pone en evidencia son que a veces los medios de comunicación publican notas totalmente falsas o que revierten la situación acomodándola a una mirada bastante conservadora y a esta mirada social de el que se pudran en la cárcel. Para cerrar, ustedes las estadísticas las van a poder ver, también van a poder ver todos los videos que estamos aportando. Como reflexión final es dejarla entender o que puedan entender que en la cárcel no es ajena a nuestra sociedad, que los muros no dividen a la sociedad, que quien ha cometido un delito tiene que pagar por ese delito, pero siempre en las condiciones de dignidad que nuestra Constitución y nuestro marco jurídico así lo establece. Que las prisiones no es para lo que piensa la sociedad, se pudran todos y todas, sino que es para la reinserción y la resocialización de quienes están purgando una condena. Quedo a disposición para lo que necesiten, repreguntar a través del mail o profundizar algún conocimiento sobre la cárcel. Gracias.